Álvaro, y un gusto saludar a todos los compañeros y compañeras del CITUM. Como siempre, es un placer estar eh, con ustedes en estos conversatorios, aunque sea. Hablaba con Álvaro de una mirada de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entre eso el proyecto de empleo público. Permítanme una presentación, dos presentaciones. Vamos a ver para más facilidad. Ok. Ok. Bueno, estamos teniendo algunos Lo problemas. primero Adelante, es Jorge. que en Costa Rica, el gobierno de Costa Rica le ha presentado al Fondo Monetario Internacional. Hola, sí. Sí, se está cortando un poco, Jorge, la transmisión se está deteniendo. Hola. Sí, ahorita lo escuchamos y lo vemos. Sí, ok. Les decía que Costa Rica, el gobierno de Costa Rica le ha presentado al Fondo Monetario un programa de negociación en donde incorpora el proyecto de empleo público. Pero lo más grave de esta negociación con el fondo es que le ha planteado varias cosas. Lo primero, le plantea que para el 2021 al 2025 un paquete de medidas de austeridad que tienen tres dimensiones. Una, recorte a las transferencias que por ley tiene que realizar el Poder Ejecutivo. Ahí, por ejemplo, está el FES para las universidades. En ese plan de 4 años y que ha sido entregado al fondo, plantea ese recorte a transferencias. Vean que ya hicieron un intento al plantearse la posibilidad o la obligación de que el fondo del FES, en lugar de ir a las cuentas de las universidades, fuese a la cuenta única del Estado, para que el Estado administrara. Eso es muy, luego echaron para atrás, pero van a cortar los fondos a FODESAP, los fondos a los ENSINAI, los fondos a todas las políticas sociales. Segundo, una reducción de más de un 30% en todas las partidas de adquisición de bienes y servicios de todas las instituciones públicas. Y obligar a que todas las instituciones públicas hagan de ese recorte, incluidas las universidades, que no se puedan comprar activos, equipos de cómputo, de laboratorio, ni que se puedan hacer contrataciones de servicios que se requieran. Y lo tercero, un congelamiento de plazas vacantes. Que cualquier plaza vacante que se libere, ya sea porque alguien se jubila o porque abandona, renuncia, esa plaza vacante se pierde literalmente. Y hay un proyecto de ley
donde se elimina de todas las partidas presupuestarias en estos 4 años en forma inmediata todas esas plazas vacantes que queden liberadas a lo largo de los 4 años. Esto, sin más ni más, este paquete que se le presentó al Fondo Monetario significa desmantelar el Estado. Lo segundo, antes de entrar a lo de empleo público, plantea renta global, que renta global significa que usted va a colocarse en una misma canasta sus ingresos que usted tributa por salarios, pero si además tiene un ingreso por alquiler de una casa o por alquiler de un terreno, se incorpora. Se incorpora también si usted es un docente, por ejemplo, y hace algún tipo de consultoría o es un técnico universitario que no tiene prohibición y hace algún tipo de consultoría, también ahí se incorpora. O si usted tiene algún dividendo por tener algún bono en una cooperativa, por tener en una asociación solidarista, en un banco del Estado o banco privado, algún tipo de rendimiento financiero de un activo financiero. Bueno, todo eso se suma y se le pone una misma tasa, una tasa de impuesto de renta. Ahora en este momento cada uno de esos puntos están por separado de esos aspectos y lo que se trata con renta global es de unificar. Pero en este momento el proyecto de ley presentado en el acuerdo con el Fondo Monetario plantea reducir, o lo que los técnicos tributaristas llaman ampliar la base imponible del impuesto de renta para los asalariados. ¿Qué quiere decir con esto? En este momento un asalariado que gane menos de 840.000 colones no paga renta. Un salario de 839.000 colones no paga ningún impuesto de renta. En este proyecto con el fondo están planteando que ya no sean 840.000, sino 680.000 colones. Es decir, que alguien que ya sobrepase los 680.000 colones y que hoy no paga impuesto de renta, entre a pagar impuesto de renta. Y se le tasaría ese primer tracto con un 5%. Hoy no paga nada, empieza a pagar un 5%. Ahí hay una movida muy turbia porque nunca se habló en la mesa multisectorial de reducir las tasas establecidas. Lo segundo, en el acuerdo con el fondo, se está planteando incorporar a todas las pensiones con cargo al presupuesto nacional, incorporarlas a la regla fiscal. ¿Esto qué tiene de problema? Que toda pensión mayor a 462.000 colones va a estar congelada de cualquier reajuste salarial. Digo, de cualquier reajuste, incluso por costo de vida. En este momento, la ley del combo fiscal, la 9635, la regla fiscal solo opera para los asalariados activos, no para los pensionados. Bueno, aquí, por eso es la modificación a incorporar también a los pensionados con cargo en el presupuesto. En el caso de la mayoría, óigase bien, de los trabajadores, ya sean docentes o universitarios,
de las universidades, la mayoría está en Jupema. A ellos no los afectaría. Pero bueno, hay una parte que sí puede interpretarse por el aporte que da el Estado a Jupema. Perdón, a los de reparto, si todavía hay una buena presión, a los de reparto sí los afectaría. Sí, sí es cierto. Muy buena precisión, Álvaro. A los de reparto sí los afecta y afecta a todos los que estén en el IBM y en la pensión de la caja, ¿verdad? Que hay varios miles de trabajadores, docentes y administrativos que no están en Jupema y que cotizan para la caja. Imagínense ustedes, la regla fiscal lo que quiere decir es que cuando la deuda pública supera el 60% del PIB, tenemos entonces en ese caso, eh, el, tenemos en ese caso de aplicación congelamiento salarial. La última proyección de Mideplan es que Costa Rica, nosotros cerramos el 2020 con 68% de deuda pública con respecto al PIB. Por eso ya están hablando de que hay que aplicar en materia salarial la regla fiscal. Y Mideplan acaba de hacer una proyección señalando que al menos Costa Rica va a durar 12 años en bajar la deuda pública a menos del 60%. Con esta medida, el Fondo Monetario lo que están haciendo es plantear lo mismo que para los salarios, que se congelen no menos de 12 años. Imagínense ustedes un pensionado, lo que significa el que su pensión de hoy quede así por más de una década. Tercero, en el programa con el Fondo Monetario se está planteado eliminar exoneraciones. Pero ¿cuáles exoneraciones? ¿La de las zonas francas? No. Está planteado eliminar la exoneración de renta al salario escolar. Ya no les dio tiempo para el 2021, pero a partir del 2022 pretenderían que se aplique esa eliminación de exoneraciones. Le están planteando eliminar también la exoneración del pago de impuesto de renta a los dividendos de asociaciones solidaristas y cooperativas. También que muchos trabajadores, ya sea que están en alguna cooperativa de ahorro y préstamo o incluso están en una asociación solidarista. Bueno, eliminarle la exoneración del pago de impuesto y cada vez que usted reciba algún dividendo, dependiendo del monto, le van a aplicar el impuesto de renta a esos dividendos. Como se ve, este paquete con el Fondo Monetario está orientando a que se cargue sobre la clase trabajadora las medidas de austeridad, control del gasto y reducción del gasto, y además por la vía de la austeridad están golpeando o desmantelando el Estado. Este paquete... Tal vez, perdón, una observación que quería hacer ahí, como apuntando a algo que estaba leyendo en el Temario Universidad del abogado y economista Luis Carlos Olivares, que decía que con respecto a este proyecto de renta global, que era pues un engaño de parte del gobierno, ¿verdad? Porque estaba asimilando el salario a renta, ¿verdad? Y que según su criterio, el salario es salario, el producto de trabajo, mientras que la renta es algo que yo gano a lo mejor por un negocio, ¿verdad? Y que el planteamiento teórico de renta global debería ser con respecto a eso, que se grabara aquellos ingresos extra que tienen las personas producto de estas actividades, no producto del trabajo para lo que hay un contrato y la contraprestación pues es el salario. Y entonces ahí dice, bueno, que hay un engaño de parte, perdón, del gobierno a la hora de querer decir que renta global es un impuesto progresivo,
¿verdad? Cuando termina siendo altamente regresivo, porque precisamente lo que más viene a agravar de nuevo son los salarios. No solo por bajar la base impositiva, sino por aumentar el impuesto sobre cada tramo y llevarlo ya no al 25%, sino al 27.5%, ¿verdad? Sí. Pero terminará finalmente renta global, si se llegara a aprobar, siendo un impuesto simple y sencillamente al salario, no necesariamente a los ingresos extra, ya sea de personas físicas o jurídicas, ¿verdad? Sí, en la técnica tributaria, los ingresos por salarios se denominan rentas del salario. Es decir, todo ingreso se denomina renta. Entonces hay rentas del salario, que son los salarios, hay rentas de capital, que son las ganancias, hay rentas de utilidades, que pueden provenir de un negocio, de una venta de bienes inmuebles, pero al final la técnica tributaria homologa cualquier ingreso al concepto de renta. Lo grave acá para plantearlo inicialmente, la renta global no es que lo haga más progresivo o regresivo. La renta global solo le permite al Estado tener mejores herramientas para poder combatir la evasión. Incluso desde el movimiento sindical hemos planteado el tema de que se aplique la renta global a diferencia de la renta cedular. La renta cedular es que me cobran por el salario, me cobran por el alquiler que tengo, me cobran por el activo financiero, me cobran por cualquier cosa que yo reciba por consultoría o porque hago un trabajo por alternativo. Es una medida que permite lograr la mayor control al Estado. ¿Qué pasa? En este caso están metiéndose por la cocina, uno, para bajar el monto exonerado de renta en los salarios. Pero vean qué interesante, a los trabajadores independientes, que es donde están la mayoría de los abogados, arquitectos, ingenieros, ¿verdad? De los profesionales liberales, hoy ellos tienen un monto exonerado de 366,000 colones al mes. Si usted recibe en rentas, ahí sí se llaman rentas de capital, en el caso de los trabajadores independientes, si usted recibe más de 360,000, empieza a pagar renta sobre eso. Pero resulta que ahora le subieron el mínimo y ya no son 366,000 al mes, sino 680,000. Lo homologaron con los asalariados, pero a los asalariados se lo bajaron. Y ahí estamos favoreciendo a un determinado sector, que es el que hoy está formalizado como eh, trabajador independiente. Todas las disciplinas profesionales que no tienen un patrono, ¿verdad? Sino que trabajan por cuenta propia. Eso es grave, pero lo hacen ¿por qué? Porque es uno de los sectores que más evade el impuesto de renta. Allá con la factura electrónica que se tiene que dar por cualquier servicio, ya se fue controlando un poquito eso. Y lo segundo es esto que vos mencionabas, Álvaro. Hoy, en la tasa máxima que usted pone, que es para salarios mayores a 4,200,000, todo salario mayor a 4,200,000 paga un 25%. Ahora le suben a 27.5%. Y lo que se había hablado, incluso el gobierno negoció con los empresarios, es que lo que se redujera en renta global eran las rentas de capital, que las perciben únicamente las personas jurídicas, o sea, las empresas, y que hoy pagan 30% y que bajara a 27.5%.
Pero entonces, ahora dicen, ah, no, se lo bajamos, se lo ponemos, se lo bajamos a los empresarios y se lo subimos a los asalariados, que son salarios altos. Sí, ¿verdad? Alguien que gane más de 4 millones es un salario alto, no es un sector vulnerable de la clase trabajadora, pero aún así es un trabajador. Y en ese que hoy paga 25, le ponen 27.5. Esto es muy grave porque además le eliminan, dejaron por fuera a los pasivos financieros. Los pasivos financieros, que además lo dice este profesional que mencionabas, Olivares, Luis Carlos, y también Rosa Ruiz del Tecnológico, lo señalan, de que los pasivos financieros quedan por fuera, los grandes pasivos financieros, ¿verdad? Y por eso convierten a la renta global en un instrumento más que profundiza la regresividad del sistema tributario nuestro. Y la cuarta medida que está planteando el gobierno al Fondo Monetario es una modificación al impuesto a casas de lujo. Y tengamos cuidado con el título, ¿verdad? Porque uno en principio dice que bueno, sí, yo como no vivo en una casa de lujo, no me importa que lo grabe. Pero resulta, la ley hoy dice que una casa de lujo es considerada que cuando tiene un valor de 200 millones de colones en adelante y paga un 0.5% sobre más de esos 200 millones. Pero son 200 millones de la construcción. Ahora con el fondo están modificando el proyecto, la ley de casas de lujo en dos direcciones. La primera, bajan el monto de 200 millones a 150 millones. Primera cosa. Y segundo, dicen, son 150 millones donde no solo es la construcción, sino el terreno. Esto va a afectar a sectores medios y principalmente a los universitarios, ¿verdad? Uno puede tener una casa de 60, 70 millones de construcción, que no es un palacete, con lo caro, digamos, una casa que se haya construido en los últimos 6 años, tal vez una casa de hace 30 años que valiera 60 millones, pues ya es distinto, pero una casa que se ha construido en los últimos 6 años de 60 a 70 millones no es un palacete, es una buena casa. Pero si a eso le adicionas el lote que anda por ahí o un poquito más, puede valerlo, y cualquiera que haya construido lo sabe, ¿verdad? O que está pagando. Imagínense, entonces, ahora las casas de lujo se convirtieron en un impuesto. Véanle la movida. En septiembre ellos anunciaron un aumento del 300% de bienes inmuebles. Hoy el ministro de Hacienda dice, no, eso no lo estamos tocando, pero están efectivamente también por la cocina haciendo un cambio en bienes inmuebles, específicamente con las casas. ¿Y qué va a pasar? Que las municipalidades, si se aprueba esta ley, van a empezar a actualizar los catastros de bienes inmuebles para hacer que gente llegue a ese límite y aporte el pago del tributo. Entonces vemos, se baja el impuesto de renta, de lo exonerado en renta a los asalariados, se le elimina la exoneración al salario escolar, se graban las casas que tienen los trabajadores, especialmente del sector público y universitarios,
y además se aumenta todavía el impuesto a los salarios de renta, a los salarios altos, a 2 años de haberse entrado en vigencia la última reforma fiscal. Y si a ello le ponemos todas las medidas de austeridad presupuestaria, lo que tenemos es un cóctel muy explosivo. Por eso estamos planteando decir no a la negociación con el Fondo Monetario, porque en este caso, a diferencia de otras décadas, en este caso es el gobierno costarricense el que le ha planteado el programa al fondo y no el fondo que ha venido a decir quiero cambien esto y cambien lo otro. Pero bueno, al final son 1.750 millones de dólares y a cambio de eso, de mejorar todas las condiciones de vida y salariales. El acuerdo con el fondo está planteado en que en 3 años, hoy nosotros tenemos un superávit, un déficit primario de gobierno central, sin meter lo que se paga en intereses de la deuda, del 3.5% del PIB. Ese déficit primario lo quieren en 3 años que se convierta en un superávit de un 1%. Imagínense, tenemos que recuperar ese 3.5 y además un punto adicional. Por eso el paquete con el Fondo Monetario está planteado en 5 puntos del PIB. Es un ajuste durísimo que va a desmantelar el Estado y que golpea las condiciones salariales y de vida en media pandemia, con una crisis altísima, con crecimiento de la pobreza, del desempleo y golpeando al sector, a la capa media, que es hoy el sostén en materia de demanda interna y de consumo nacional, el sostén de la economía nacional. Hablan de reactivación, pero eso es golpear. Y el proyecto estrella es el de empleo público, que después de haberles planteado estos elementos de la convenio, quisiera quedarme un poquito con lo de empleo público, pero para que veamos cómo todo está correlacionado. No podemos enfrentar lo de empleo público o lo de salario escolar o lo de renta global o lo de casas de lujo si no decimos no al FMI. Todo está amarrado con la negociación. En el caso de empleo público, permítanme, es la reforma vamos a ver, ahora sí. Yo digo que la reforma es... Jorge, perdón. Me parece que cuando proyecta es cuando se pone muy lenta la... Es una reforma estructural del Estado de amplio espectro y muy radical que va de la mano del Fondo Monetario Internacional. Que además, sí, tener razón, Álvaro. Lamentablemente, tener razón. Me van a disculpar porque es la primera vez. ¿Me estás escuchando?
Sí, te estamos escuchando, pero cualquier cosa, pues puedes ver la presentación, no la compartís, entonces ahí nos haces Sí, el sí, sí. análisis. Vamos a hacer eso porque lamentablemente eh, no voy a poder, no voy a poder, cuando uno creía que no iba a haber o alguna otra cosa que está pasando. Vos me vas anunciando si, si se descompone, ¿verdad? Es muy raro este problema que estoy teniendo. ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí ¿Sí me escuchan o está, no? Me ahorita lo quedé estoy pegado. escuchando bien, ahorita lo escuchamos bien. Ahorita sí. Bueno, esperemos a ver que no tengamos. Les decía, el proyecto de empleo público es una redefinición total y lo que podemos hacer, Álvaro, es después, yo para que compartan la presentación en PowerPoint, se las pueden enviar por correo electrónico, se las envío a ustedes, lamentablemente con este problema técnico, para que puedan ir viendo. Eh, Hay una redefinición total de la gestión del recurso humano que implica una nueva gobernanza estatal. Es lo que se propone este proyecto de empleo público. Incorpora la evaluación del desempeño como una herramienta para el control, no para la mejora y la mejora de la eficacia. Y después les voy a ir desarrollando esto que les estoy diciendo. Implica una recomposición de toda la estructura salarial orientada a la precarización salarial a partir de lo del salario global o salario único. Cuarto, vacía de contenido la negociación colectiva y hay un sector extremista en la Asamblea Legislativa que quiere prohibirla del todo la negociación colectiva en el sector público. Porque lo que se proponen es eliminar la acción sindical en la gestión del recurso humano público. Eso es lo que están tratando. Y por último, el quinto propósito de este proyecto de empleo público no es la eficacia estatal, no es un proyecto que busque la eficacia estatal, sino que sea un instrumento para la reducción del gasto público. Les decía que con el Fondo Monetario se han comprometido a que los resultados representen 5 puntos del PIB. Bueno, solo este proyecto de empleo público en la proyección generaría un 1.5% del PIB. Solo esta medida de aplicarse así como está redactado. Lo primero, hay una gestión centralizada del recurso humano y de una nueva gobernanza autoritaria. Eso queda expreso en los artículos 1, 2 y 6 de la ley. Ahí se dice que desde el artículo 1, que lo que se quiere es crear un único régimen de empleo público. Y en el artículo 2 se dice todos los poderes de la República, todo el sector público descentralizado, instituciones semiautónomas, órganos adscritos y además las municipalidades y hasta las empresas públicas estatales. E incluso plantea que las empresas en competencia únicamente se regirán por los principios contenidos en la presente ley. Bueno, y después plantea la creación
de un sistema general de empleo público. ¿Cuál es ese sistema? Ese sistema estará constituido por Mideplan como órgano rector, por las direcciones de recursos humanos, por, en tercer nivel, la Dirección de Servicio Civil y por toda la normativa que se cree. Ese es el nuevo Sistema General de Empleo Público. Y ahora les voy a ir diciendo por qué es una gobernanza autoritaria. Es una gobernanza autoritaria porque pone al frente a un órgano político como es Mideplan. Recordemos que Mideplan, el jerarca es nombrado políticamente por el presidente. La Dirección de Servicio Civil es nombrada desde un proceso más técnico. Y lo que estamos diciendo es que vuelve Costa Rica, se había diferenciado de Centroamérica en que la administración del servicio público había dejado de ser bastante un botín político. ¿Por qué? Porque el servicio civil normaba, establecía los concursos, los procedimientos. Nosotros, por ejemplo, vemos en Panamá que cada cambio de gobierno son miles que salen y miles que entran, y la gente sabe que el trabajo le dura los 4 años nada más del partido que ganó. Si no gana el mismo partido, va para afuera. Lo mismo pasa en Honduras y en el resto de Centroamérica. Bueno, nosotros con el servicio civil habíamos logrado eliminar que los pegabanderas, como decíamos antes, fuesen los funcionarios públicos. Hoy, con esta vuelta atrás, poniendo a Mideplan como ente rector, vamos en esa línea. Nos plantea en esta una observación ahí, estaba leyendo ahora en serio hoy que en comisión aparentemente aprobaron devolverle la rectoría al servicio civil o dejársela. Y más bien que el jerarca o el director del servicio civil también sea nombrado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ahí veo que Víctor Morales dice, bueno, que espera llegar a un acuerdo ahí, buscando el balance, ¿verdad? Entonces, que el gobierno pareciera que no va a desistir de que esa jerarquía termine ahí en el Mideplan, pero eso por lo menos ahorita en comisión, aparentemente eso fue el último acuerdo al que han llegado. Del de ayer. Y pensemos que el que se acuerde una moción ahí no quiere decir que está aprobado, ¿verdad? Para mucha gente, porque también se acordó que quedan fuera las empresas en competencia, el ICE, sí, el INS, el BCR, pero esto tiene que ir al plenario de la Asamblea Legislativa. Y siempre se ha dicho que que ahí puede entrar un monito y sale un orangután, ¿verdad? Del plenario de la Asamblea Legislativa. Así que esa moción que está ahí establecida puede haberse aprobado en comisión, pero no necesariamente avanzarse. En este régimen autoritario se está planteando que este Estado costarricense, conformado después del 48, diverso, que tiene empresas financieras, que tiene empresas de servicios, que tiene instituciones que dictan políticas, que tienen instituciones que hacen política social, toda esta diversidad nos la quieren unificar en un único régimen con lo que llaman 8 familias. Están todas las que se trata del título 1 y 2 y cuarto, perdón, del servicio civil.
los de ciencias de salud, los de funciones policiales, los de educación, los de educación técnica y superior, el tribunal, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, el servicio exterior y las funciones, servidores públicos en funciones de confianza. ¿Cuáles son esos? Esos son los altos jerarcas. Esas son las 8 familias. Pero ya empieza lo complicado, ¿verdad? Porque en el artículo 13 ya, para que vean que esa moción tiene poco que ver, porque no es solo decir que ya no es Mideplan, sino que ahora es el servicio civil. Fíjense que en cada artículo está establecida esta lógica de jerarquía de Mideplan como supraministerio. En el artículo 13 ya se meten incluso con el reclutamiento y selección. Y entonces empieza a plantear un concepto unificador para todo el sector público. Dice que todo el reclutamiento de personal y de selección de personal se hará con base en el principio de idoneidad comprobada. ¿Qué se va a entender por idoneidad comprobada? Bueno, Mideplan, dice el proyecto de ley, establecerá las directrices, los reglamentos y los manuales y las resoluciones que van a determinar cuál es la idoneidad comprobada para cada familia de puestos. Imagínense ustedes en la Universidad Nacional que venga un burócrata de Mideplan a decirle, no, la estructura de puestos que ustedes tienen no es la correspondiente a cómo debe unificarse. Y les plantea, porque Mideplan, la ley les da la autoridad a que eso suceda. Nada ganamos con que se traslade y se cambie de nombre la jerarquía de Mideplan a servicio civil, si al final esto mismo se traslada a servicio civil, que hoy no lo hace. Hoy queda la autonomía de cada institución, rige por medio de su departamento de recursos humanos toda la normativa de puestos y de la clasificación interna y de los procedimientos. Ahí tenemos un problema muy serio. En segundo lugar, en el artículo 14, eliminan el concurso interno en todas las instituciones públicas. Dice el artículo 14 en su inciso A que todos los procesos de reclutamiento y selección tendrán carácter abierto y que serán por oposición. El concurso interno, que está concebido para reconocer la experiencia, el conocimiento que se va adquiriendo, ¿verdad? Uno lo va obteniendo por los años y se abren plazas para que concursen internamente. Bueno, ahora el tema del reclutamiento y la selección va a ser para todos los, para cualquier persona. En términos de que una nueva plaza o una plaza que se abra deben a partir tener derecho nuevos postulantes más postulantes actuales y bajo el principio de idoneidad comprobada, ¿verdad? Y dice que todo ese sistema será bajo las directrices de Mideplan, que va a diseñar todas los memorándum y resoluciones. Van viendo por qué yo sostengo el nivel de autoritarismo en esta nueva gobernanza
¿verdad?, que se está planteando del recurso humano a nivel de empleo público. Lo otro muy grave. Uno, el control absoluto del recurso humano. ¿Por qué? En el artículo 18 se establece la movilidad en el empleo público, pero incorporan otro principio muy grave. Incorporan el principio de que se debe aplicar, reitero, el principio de Estado como patrono único. O sea, ya Álvaro Madrigal no es trabajador de la Universidad Nacional. Su patrono no es la Universidad Nacional. Álvaro Madrigal, bajo este principio, trabaja para el Estado costarricense y su patrono es el Estado costarricense. Que al Estado costarricense le puede dar lo mismo que trabaje para la Universidad Nacional o que trabaje para la Universidad de Costa Rica o el Instituto Tecnológico. Y entonces dice que bajo ese principio se habilitarán los traslados intra e inter entidades y órganos incluidos en el sistema de empleo público. Atendiendo, dice, primer criterio para esas movilidades, atendiendo el interés público. O sea que la función de Álvaro, lo que interesa en primera instancia es el interés público. Segundo, el mejor cumplimiento posible de los fines públicos de la administración, ¿no? De que lo que hace Álvaro sea en función del fin público que tiene la administración pública en materia de educación pública. Y en tercer lugar, dice, procurando el arraigo de las personas servidoras públicas. O sea, que en tercer nivel de criterio de prioridad es que a Álvaro lo manden a Pérez Celedón, porque así se estructura que la función de Álvaro y el puesto de Álvaro es más importante en una sede regional, ya sea de la UNA o de cualquiera, o en Limón o en cualquier lado de del sistema universitario, porque ya es uno solo, no son universidades separadas. Ahí por eso digo, hay un control absoluto del recurso humano. Lo otro es que le da a Mideplan, le dice que Mideplan va a tener en su poder una plataforma con toda la información sociodemográfica de todos los trabajadores públicos, una base de datos. Entonces se va a saber la formación profesional de Álvaro, los años de trabajar, su estado civil, su condición demográfica, edad, estado civil, y toda esa información. Eso es muy grave, porque esa plataforma, dice el proyecto, cada institución tiene que estarla actualizando cada 6 meses y mandándosela a Mideplan. Y ya sabemos lo que sucede con el traslado de información para la gente, ¿verdad? De esa venta de información sensible, porque es la información sociodemográfica de cada uno y cada una de las funcionarios públicos. Y lo otro, empieza a desregularse el despido. ¿Por qué empieza a desregularse el despido? Porque incorporan la evaluación del desempeño. Después volvemos con eso. Pero por ahora
¿verdad? Hoy en el Código de Trabajo la evaluación del desempeño no es una causal de despido, ni en casi ninguna institución, ¿verdad? Recordemos que en la 9635 lo que se acordó es que la evaluación del desempeño es deja de ser para adquirir la anualidad, deja de ser la anualidad un reconocimiento por experiencia y ahora se convierte la obtención de la anualidad por vía de desempeño. Bueno, con este proyecto de ley, aparte de eso, le incorporan como mecanismo de despido, pero meten casos de excepciones y meten dos excepciones como causal de despido en el empleo público, muy peligrosas. Meten la reducción forzosa de servicios por falta absoluta de fondos. Le dice el Poder Ejecutivo a la Universidad Nacional, no le puedo mandar, por decir una cifra, los 300 millones anuales, sino que lo que le puedo mandar son 60 millones. Y entonces la Universidad Nacional, que funcionaba con 300 millones, ahora tiene que funcionar con 60. Ahí le está diciendo, bueno, empiecen a despedir gente y está con este proyecto de ley esa causal justificada. Y la otra causal que ponen es que se puede haber una reducción forzosa de plazas por el objetivo de conseguir una más eficaz y económica reorganización del trabajo. Entonces, bueno, en la facultad de economía dicen vamos a hacer una reestructuración, reorganización y hay que despedir. Y ahí pone que esa reorganización signifique por lo menos el 60% de los empleados de la respectiva dependencia pública. Esto de la reorganización, una lucha sindical había logrado eliminarla como causal de despido. Ahora la vuelven a colocar. Antes se salían con que no, estamos en un proceso de reorganización y punto. Y te despedían trabajadores. Bueno, ahora vuelven a colocarla. Ahí se agrega una muletilla de que todas esas reducciones tienen que venir de una rigurosa justificación técnica, pero es más una coletilla. Y es muy, muy grave, ¿verdad? Porque es desregular el despido tipo sector privado. Aquí estamos desregulando en el sector público el despido con este proyecto. Y si entramos a analizar, como para ir ya llegando como al cierre en estos últimos elementos, ¿qué plantea de funciones o competencias de Mideplan? Vean ustedes, le dice que es dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y planes nacionales de empleo público. O sea, todo lo de empleo público. Dice que además emitir disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales y resoluciones. No quedó nada fuera, ¿no? Ellos son los que emiten todo. Asesorar a todas las entidades y órganos incluidos en el ámbito de cobertura de la presente ley. Administrar y mantener actualizada la plataforma integrada de empleo público. Esta base de datos que les decía, ellos son los poseedores. Emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño. Coordinar con la Procuraduría de la Ética Pública todo lo que tenga que ver reglamentos para
el tema de sancionatorio. Establecer el sistema único de remuneración. Ellos son los que van a plantear toda la columna salarial. Realizar diagnósticos, y esto yo quiero que le pongan mucha atención. Vean esta competencia que le brinda la ley. Realizar diagnósticos en materia de recursos humanos de las entidades y órganos incluidos para lograr un adecuado redimensionamiento de las planillas existentes. Traduzcamos qué es redimensionamiento de las planillas existentes. Renglón seguido, ¿sí? Nos dice, además, analizar los principios que sirvan de orientación para delimitar la prestación de las actividades que podrían ser externalizadas y las condiciones de prestación de estos. ¿Qué le está mandatando la ley? Que Mideplan empiece a señalar cuáles servicios pueden ser privatizados. Ellos llaman externalizados, pero eso es privatizados. Más claro, dicen los abuelos, no canta un gallo. Ahí está la médula de la propuesta de empleo público, que es decirle, Mideplan va a estar evaluando anualmente y le va a decir a la Universidad Nacional, usted tiene que privatizar determinados servicios, ¿verdad? Pero ¿para qué están haciendo investigación y laboratorios y esto, si eso pueden contratar a tal ente privado? Que dejen de estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Eso es muy grave, porque además no le abre ningún tipo de reducción. Y a renglón seguido venimos con la evaluación del desempeño, ¿verdad? Es una concepción tecnocrática de la gestión laboral, porque esta evaluación está sustentada en medirse por medio de indicadores cuantitativos, no cualitativos. Yo voy a medir a Álvaro por cuáles metas, resultados, todo cuantitativo, pero establece tres cosas como mecanismos sancionatorios. Le dice, 1, todo trabajador está obligado a presentar al inicio de año, junto con su jefatura, su plan de trabajo anual. Y además dice, tiene que crearse para cada institución un software donde cada trabajador tenga un plan diario donde va incorporando la evaluación diaria de sus actividades. Y la jefatura tiene que ir midiendo el cumplimiento de ese llenado. Si la jefatura no lo hace, es causal de sanción, llegando hasta despido. Si el trabajador no lo hace, es causal de sanción, llegando hasta el despido. Ya no es solo que me hagan, que yo quede abajo en la evaluación del desempeño. Es que además, ahora, aparte de todas las funciones que tengo que hacer, tengo que sacar tiempo para día a día ir recibiendo y llenando esa evaluación. Con ese instrumento, mi jefatura anualmente o mes a mes va a ir evaluando para llegar a la evaluación final. Vean lo engorroso de este proceso. Nos vamos a llevar los funcionarios públicos o lo hacen fuera de su jornada laboral o agarran su jornada laboral para inventarse, ¿verdad? Inventarse actividades. Y lo segundo, perdón, y recordando la ley 9635,
donde le quitaba el carácter de derecho a las anualidades para convertirlas en un incentivo, ¿verdad? Que no necesariamente el trabajador se le iba a ganar por su buen desempeño, sino que también estaba vinculado a la consecución de metas, inclusive de departamentos y creo que hasta institucionales. Eso se conserva en esta ley de empleo público también. Se conserva efectivamente. Es decir, a mí me van a evaluar con mis metas individuales, con mis metas del área o del departamento y con las metas institucionales. Y además, para que no me despidan, yo tengo que tener más de un 70%. Recuerden que tenía que tener un muy bueno o excelente para tener derecho a la anualidad. Es la única forma de que me paguen anualidad. Pero lo otro es ahora que yo necesito, si tengo un 70%, menos de un 70%, 2 años seguidos, me despiden. ¿Y cómo el 100%, perdón, cómo se hace? Bueno, un 80% va a ser lo que la jefatura va a ir apuntando con base en mi reporte diario, ¿verdad? Y el cumplimiento de actividades, si yo lo voy señalando, si lo hice, no lo hice, lo hago el otro mes, la otra semana, y al final del periodo va a determinar si yo las metas y objetivos que me propuse al principio del semestre, los alcancé al final del semestre. Y ahí va a estar en ese instrumento personal. El otro 20% me lo va a calificar mi jefatura. Por eso yo decía, aquí hay una lógica autoritaria y una lógica de chantaje. ¿Por qué? Porque yo como trabajador voy a apostarle a tener el máximo de ese 20%, que es la calificación de mi jefa o de mi jefe. Y en ese sentido, ya tenemos la experiencia de los chupamedias, o que el jefe a Álvaro le tiene ahí porque es el sindicalista, o porque además de sindicalista es el que pelea y es el que sale a hablar siempre, que el que da problemas porque no se queda callado. Entonces a él le pongo una calificación menor para que no obtenga el 20. Y si además en el instrumento individual yo no saco una buena nota, me estoy ganando todos los numeritos de la rifa. ¿Y qué pasa? La ley también entonces quiere comprar trabajadores diciéndole, bueno, a los que se porten bien y quedan y sean bien domesticados y tengan una alta nivel de evaluación, de nota, ya no solo se ganarán anualidad, sino que le daremos incentivos no monetarios, lo dice el proyecto. ¿Qué son esos incentivos no monetarios? De que el jefe te va a dar a Álvaro, le va a decir, bueno, Álvaro, andate los viernes a las 2 de la tarde, porque son muy buenos. Entonces, date libre, no te lo vamos a cobrar, o entra, dormí un ratillo más y venís a las 9:30 y no entras a las 7 o a las 8 de la mañana, ¿verdad? Dependiendo del puesto. Ese tipo de cosas, o que te doy un permiso y no te lo apunto, andate a hacer tal gestión. Eso llaman los estímulos no monetarios. Es lo que yo denomino la típica política de la zanahoria y el garrote. Al que está domesticado, tome la zanahoria; al dirigente o activista sindical y peleador por derechos, tome el garrotazo, ¿no? Y queda absolutamente a discrecionalidad. Esta evaluación del desempeño
no va a provocar que mejore la eficacia, sino va a hacer más burocrático el proceso de cada trabajador y además lo pone a expensas de tratar de quedar bien a nivel con la jefatura, o sea, portarse bien. La otra parte, fuera después de lo de la evaluación del desempeño, Perdón, está... también, Jorge, que bueno, que tenemos Ajá, que entender que en este caso esta evaluación de desempeño no es para tampoco para ver si se ganó una anualidad o no, porque la ley de empleo público es la ley de salario único, ¿verdad? Entonces, claro, y recordando que tiene contemplado meternos a todos los actuales trabajadores dentro de este marco, ¿verdad? Y aquellos trabajadores que ya hayan superado el salario que se establezca para la categoría de puesto, pues simplemente su salario se congela y punto. Y estoy seguro a priori que si nosotros, las universidades, terminamos dentro de este proyecto, ya muy probablemente todas las categorías salariales de la Universidad Nacional estén por encima del salario que se vaya a fijar, ¿verdad? Para tenerlo sí, claro. claro, claro, sí, sí. Y ahí va con la estructura salarial. Esta parte de la estructura salarial es lo más opaco del proyecto de ley. Opaco porque, primero, porque parte de un principio inviable. El principio es igual salario para igual función. Y no es cierto que en el sector público, incluso al interno de las universidades, no es cierto que tengamos iguales funciones. Pueden haber puestos con nombres similares, pero tienen cada quien función. Incluso yo siempre doy el ejemplo de un chofer, que es el más típico, ¿verdad? No es lo mismo un chofer adscrito al ministro y al viceministro, que lo que le toca es traer y llevarlo, y como hemos visto, que llevar a los carajillos del ministro, del viceministro a la escuela y al supermercado haciendo barbaridades, a un chofer del MAC que tiene que llevar a técnicos y agrónomos a visitar una finca experimental o alguna parcela allá por la frontera. Son dos choferes, tienen el mismo puesto, pero no son la misma función. No es posible homologar y decir que tiene que ganar lo mismo porque el otro chofer del MAC que anda por todo el país tiene un desgaste y mayor riesgo en ese sentido. Lo otro muy opaco es que no se sabe, ellos hablan de una columna salarial global, pero no se sabe de qué montos estamos hablando. Cuando uno les pregunta, eh, bueno, ¿cuánto va a ganar el puesto que tiene Álvaro? ¿Sí? No saben, ¿verdad? Al decir que es una base. Y no puede ser un salario tan alto, porque le saldría más caro que lo que hoy existe. Entonces estamos viendo que es una estructura salarial. eh, Incluso vean que los diputados hablan de 28,000 trabajadores que van a quedar por debajo. Y cuando uno les pregunta de dónde sacaron que son 28,000, entonces, ¿de qué salarios? Porque no es un único salario. Digo, cada familia va a tener una escala de puestos y para el puesto va a haber un salario. Pero no es que todos los empleados públicos van a ganar 2 millones de pesos. No, eso no es así. Eh, lo otro que es opaco es que le elimina la potestad institucional a cada institución de definir su política salarial propia. Entonces va a haber un burócrata en Mideplan diciendo que no sé cómo estará el escalafón de puestos, de cuánto se compone en la una, pero que no va a ser de 200 y restos, supongo que por ahí andará el escalafón de distintos puestos, sino que va a ser de 100. Y entonces hacer entrar ahí a todo mundo a como dé lugar.
Y eso va a provocar locuras y barbaridades hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Lo segundo es que el proyecto plantea que es obligación, se traslada a todo mundo a este escalafón general. Pero lo que estamos viendo es la discusión de que quieren que los que van supuestos a quedar abajo pasen en 6 meses, pasen en forma inmediata, que no sea solo para los nuevos, ¿verdad? Y eliminar efectivamente, como vos decías, eliminar todos los complementos, anualidad. Vean lo grave, dedicación exclusiva, carrera profesional. Una de las características del Estado costarricense es que nosotros, de los 300,000 trabajadores del sector público, el 60% tiene un título universitario. Cuando vamos al sector privado, solo cerca del 30%, entre el 26 y el 30% del sector privado tiene un título universitario. Por eso hay esa asimetría de los salarios, porque lo que ha hecho el Estado costarricense es permitir que la gente se profesionalice, porque uno parte de que entre más conocimientos tenga profesionales, va a brindar un mejor servicio. Y aquí se elimina, al eliminar la carrera profesional, cuál va a ser el interés de una persona joven, ¿verdad? De nuevo ingreso, por ir a sacar una maestría, un doctorado, si al final eso no le va a redundar en ninguna mejora salarial. No tienen, lo que están haciendo es modificar una política salarial que hasta ahora ha sido en el Estado en función del reconocimiento, ya sea por experiencia o por atestados profesionales, incluso en la carrera administrativa, ¿verdad? Reconociendo los atestados técnicos que se van para que la política salarial deje de ser eso y pasen simplemente a premisas fiscalistas de contención de gasto. Y eso es precarizar el, las condiciones salariales. Por último, ¿cuál es el propósito central? Desde mi perspectiva, es eliminar el derecho a la negociación colectiva y eliminar el rol de la acción sindical. ¿Por qué digo eso? Primero, se sustituye el convenio colectivo por el reglamento autónomo de trabajo. En el artículo 9 se plantea que toda institución tiene que tener un reglamento autónomo de trabajo que es el que regula las relaciones laborales. ¿Y quién determina ese reglamento autónomo de trabajo? Exclusivamente el patrón, sin incidencia de la organización sindical. O sea que, segundo, en el proyecto se norma hasta el tope de vacaciones. Se dice que no puede exceder 20 días hábiles el tope de vacaciones. Entonces, si ya vos normaste salarios, normaste lo de complementos, normaste lo de vacaciones, todo lo de la gestión del recurso humano, ¿qué es lo que vas a negociar en un convenio colectivo? Que la mascarilla sea de color anaranjado o sea de color verde, ¿verdad? Que un técnico use botas de tal marca o de tal otra. Nos vaciaron, nos vacían de contenido la negociación, que es un derecho concebido en Costa Rica por
convenio internacional, y ahora nos lo dejan como una acción decorativa. Tercero, se incorporan permisos como gran cosa. Dice que vean lo positivo, se incorporan permisos para el cuidado de personas familiares con enfermedades, para maternidad ampliada, para paternidad, pero todas esas permisos son sin goce de salario. O sea, que se prostituye el principio de ampliación de derechos. Entonces, claro, ¿a qué trabajadora? Ahí dice el proyecto, se puede ampliar el permiso por maternidad a 2 meses adicionales. Pero ¿qué trabajadora va a plantearse ampliar ese permiso de maternidad a 2 meses si no es pagado? O te dicen, vean, el permiso de paternidad para que haya una paternidad, los hombres tengamos 1 mes, pero sin goce de salario. Eso es prostituir la ampliación, el principio de ampliación de derechos. Entonces, por eso termino diciendo, la lógica en que se basa es que el servicio público no, en el servicio público el sindicato no tenga ninguna injerencia ni en lo que tiene que ver con política salarial, ni en lo que tiene que ver con política de gestión del recurso humano, contrataciones, vacaciones, despido, conflictos, nada, nada del que hacer, y es homologar el, el servicio público a la lógica del sector privado, ¿verdad? Que es sin más ni más esto. Frente a esto estamos, y por eso es que estamos diciendo desde el movimiento sindical, es falso, miente el Fondo Monetario, miente Carlos Alvarado cuando dice que este proyecto de empleo público cumple estándares internacionales, porque no puede ser que nada de esto es un estándar internacional. Me disculpan en la extensión y los problemas técnicos que he tenido para poderles hacer la presentación, pero se las voy a estar enviando al CITUM, y ustedes, a toda aquella persona que quiera tenerla, con mucho gusto pueden circular. Yo no creo en la propiedad intelectual, así que es de uso para todos y todas, que es lo que nos interesa. Sí, bueno, no hay problema, muchas gracias. Tal vez algunas apreciaciones de dudas que les surgirán, sobre todo a los trabajadoras de la Universidad Nacional, en el sentido de que si nosotros, trabajadores universitarios, podríamos estar eximidos de tener que someternos a este tipo de leyes, como aún estamos en la lucha por no someternos a la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Para el cual recordamos que la CONARE ha planteado tanto una acción de inconstitucionalidad como un contencioso administrativo, sobre todo contra dos de los títulos, ¿verdad? El de la regla fiscal y el que tiene que ver precisamente con esta parte de salarios, empleo público. Y recordemos que ahí ya nos habían dado el primer golpe a los trabajadores en general del sector público, ¿verdad? Como eso de quitar el derecho a las honorariedades, convertirlos en un beneficio, nominalizándolos, disminuyendo los porcentajes, disminuyendo el beneficio de la cesantía, también al mínimo de Código de Trabajo, disminuyendo los porcentajes de dedicación exclusiva, restringiendo la posibilidad de acceder a dedicación exclusiva, vaciando de contenido carrera profesional, ¿verdad? En el sentido de que el patrono no podría financiar nada que posteriormente fuera a ser evaluable en dicha carrera, ¿verdad? Y el complemento de ese proyecto era este proyecto de empleo público, pero en aquel momento, digamos que la estrategia era visualizar esto para los futuros trabajadores. Sin embargo, en algún momento se percataron tal vez de que no cumplía los objetivos que ellos perseguían, que era reducir el gasto drásticamente, ¿verdad? De esta forma.
Y por lo tanto, un señor ahí que se dice ser constitucionalista, probablemente pagado por los ricos de este país, puesto al servicio de los diputados que están impulsando este proyecto junto con el gobierno, pues vino a decir que no había tales derechos adquiridos en el sector público y que era factible efectivamente meter a todos los trabajadores dentro de un saco. Tesis que lamentablemente también ha sido apoyada por la Contralora General de la República, ¿verdad? Y bueno, pues ahí entonces, en la teoría, en el marco del proyecto, ahí se nos incluyó. Inclusive hoy también hubo una moción para que a las universidades se nos dejara fuera, pero fue rechazada, ¿verdad? Como esta otra, o ayer, perdón, luego como esta otra, por lo menos en comisión, se decidió sacar a las empresas que están en competencia. Si eso es inconstitucional o no, pues eso lo veremos, pero tampoco vamos a decir que nosotros confiamos mucho en las sentencias de Sala Cuarta, porque vamos las resoluciones que tuvo la Sala Cuarta contra la misma ley 9635, ¿verdad? Que no nos lo esperábamos tal vez en la dimensión que fue, pero bueno, ese es el resultado de lo que ha sucedido. ¿Es inconstitucional o no? Pues obviamente esa sería una carta. Pero la principal carta que nosotros los trabajadores de universidades, de la Universidad Nacional, tenemos que jugarnos es de salir a combatir este proyecto frontalmente. Y lamentablemente, pues los espacios se nos han reducido, ¿verdad? Este gobierno o este cogobierno, ¿verdad? Porque se han puesto de acuerdo para todo lo que afecta los derechos laborales, nos han ido reduciendo esos espacios, ¿verdad? Nos han básicamente también vaciado contenido la posibilidad de la protesta a través de la huelga, y entonces tenemos que dinamizar, ser creativos en esta forma de lucha, pero la calle siempre seguirá siendo una forma de lucha de los trabajadores. Y a eso es lo que el movimiento sindical quiere apostarle también en esta ocasión. Sin embargo, sabemos que estamos enfrentando una coyuntura un tanto compleja por la pandemia, pero ahí es donde cada quien tendrá que tomar su decisión, ¿verdad? Si le tiene más temor a la pandemia, al virus, a la enfermedad del COVID-19, o le tiene más temor a estos proyectos de ley que básicamente, definitivamente podrían acabar con lo que es su proyecto de vida. Hace un rato hablábamos de este tema de las casas de lujo, los impuestos a casas de lujo, y podemos hablar de las pensiones de lujo y salarios de lujo, etcétera. Lo que es cierto es que con ese nombre todos nos volvemos cómplices y creemos que sí, que todo el mundo debería casi que ser sancionado por tener un buen salario. Pero recordemos que cada quien hace su proyecto de vida con el ingreso que tiene y que cree que se lo gana honestamente, porque nadie dice en el sector público qué salario es el que quiere ganar, ¿verdad? Como cuando uno llega a una empresa privada que le preguntan por pretensiones salariales, punto, digamos, el salario está establecido por leyes y no las han hecho personas únicas, ni siquiera los sindicatos, ¿verdad? Siempre ha sido a través de acuerdos y convenios. Entonces todo el mundo establece su proyecto de vida de acuerdo a ese ingreso que considera que por lo menos será permanente en cierto tiempo, ¿verdad? Y no pronostica el aumento de estos impuestos, ni mucho menos la disminución salarial a través de diferentes herramientas. Este proyecto de empleo público, pues finalmente lo que viene es a precarizar y podríamos decir a destruir la base de lo que es la clase media en este país, que está muy representada por ese sector de trabajadores del sector público. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, ¿verdad? De si se va a seguir quedando en la casa con el temor a que puede ser una llamada de atención de su jefe, pero los jefes deberían de acompañarnos, ¿verdad? Porque todos somos trabajadores del sector público, o si aún tomando las previsiones de protección contra esta enfermedad, aún así tiene el temor de salir a manifestarse. Nosotros estábamos haciendo esta convocatoria para el día de mañana junto con el resto del Busco, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se tendrá que suspender o posponer por lo menos, y estaremos estableciendo otras estrategias de lucha, pero de nada servirá esto si al final de cuentas seguimos siendo unos cuantos los que nos apersonemos a luchar, a manifestarle a estas personas que, más allá de ser diputados, más allá de ser presidente o ministro, etcétera, terminan siendo políticos también, con intereses electorales de los cuales estamos apenas a un año, ¿verdad? De que vuelvan ellos con sus promesas, con sus mentiras, ¿verdad? Y también están nosotros y queremos cobrar en algún momento, pues esa estafa política que han representado todos estos partidos políticos. Tal vez el más contundente, por lo menos de mi experiencia, ha sido el PAC, ¿verdad? Nunca había visto yo un partido mentirle tanto al electorado, que lo llevó a engañarlo y chantajearlo, hasta chantajearlo, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Pero este conversatorio esperamos sirva
para que ustedes tomen conciencia y sea un aliciente, un acicate para esa toma de decisión. No es en la casa donde vamos a defender nuestros derechos, no es en la casa donde vamos a defender nuestra calidad de vida, donde vamos a defender a nuestra familia y el futuro por el cual todos hemos trabajado. Así que es un mensaje que quisiéramos que todas y todos lleven en esta tarde. Y ahí estaremos nosotros como dirigentes sindicales siempre tratando de convocarlos, tratando de movilizarlos, pero insisto, la decisión es de cada persona y tendrán que decidir a qué le temen más, ¿verdad? Jorge, pues muchas gracias por este aporte. Ahí nos encargaremos de distribuir la presentación y bueno, esta es una ocasión más en la que nos colaboras y no dudes que te estaremos llamando de nuevo en cualquier momento. Muchas gracias por todo, Jorge. Agradecimiento a ustedes y que hay que pelear. Ese es el llamado final. Hay que pelear en la calle. Dicen algunos, sin lucha no hay victorias y eso nos corresponde a nosotros. Olvidémonos de la burbuja universitaria. Sí. En estos momentos, nada más para terminar, hay algunas decisiones que se discuten a nivel interno con los universitarios sobre temas como educación exclusiva, montos, etcétera, ¿verdad? Que tienen que ver con la ley 9635, que se vuelven nada si finalmente se termina aprobando este proyecto y en general los otros proyectos con los cuales el gobierno se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional, que yo sí le creo al Fondo Monetario, sí cumple con los estándares internacionales, pero con sus estándares internacionales de precarización del empleo. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Ahí estaremos en otros conversatorios más adelante, los cuales estaremos anunciando. Estén bien.